Creo que está en línea Hugo Enríquez, presidente de la Rural de 9 de Julio. Hugo, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo andan? Hola, ¿qué Sí, tal? acá estoy. Bueno, Muy bien. vamos a hablar un poco del panorama acuoso que tenemos ahí por la zona y con algunas novedades que hubo esta semana. Pero en principio, la situación, ¿cómo es? Respecto de la semana anterior, con las lluvias del fin de semana de la tormenta de Santa Rosa, ¿empeoraron las cosas? La verdad que con la tormenta Santa Rosa las cosas empeoraron muchísimo. Hoy 9 de julio tiene alrededor de 190 200 mil hectáreas bajo agua, además de toda la inaccesibilidad que tiene un montón de campos que se podrían llegar a trabajar. La verdad que la situación es muy compleja, muy compleja. Hay pueblos que están con el agua en la puerta del Ujú, patio de la casa prácticamente. ujú. eh, que de hecho el municipio está trabajando en hacer contenciones en esos lugares para tratar de salvar a esos pueblos. Lo único que se mantiene más o menos viable de camino son los accesos a las localidades, que de hecho la tormenta de Santa Rosa, bien mencionaste vos, hay dos accesos que se han cortado, que bueno, se están haciendo obras para tratar de solucionar lo más rápido posible. La verdad que el panorama es bastante desolador en esta zona, Hola, hoy, con Hugo. toda esta lluvia encima. Buen día, Eduardo Bustos te Sí, saluda. ¿Cómo estás? buen día, Eduardo. Evidentemente no es una historia nueva para ustedes, pero hubo varias conversaciones con el municipio en su momento por los comunicados que recibimos de Carvap, ¿no es cierto? ¿Se logró encarar algún tipo de obras de infraestructura, por lo menos a nivel municipal, que ayude a aliviar o que, mejor dicho, impidiese que se llegue a este tipo de situación? No, la verdad que desde el municipio, bueno, todos estos años ha sido los mantenimientos y los trabajos han sido muy pobres o nulos en algunos casos. Y ahora nos hemos sentado a conversar desde, bueno, siempre tuvimos diálogo en el municipio, muchas veces desoyendo nuestras necesidades. Y en este momento tenemos un diálogo un poco más fluido, no te diría semana a semana, pero no muy lejos, Ujú. para tratar de, a salvar situaciones y de tratar de mejorar cosas, pero bueno, la verdad que las respuestas fueron siempre muy lentas por falta de maquinaria, por falta de recursos, y la realidad es que se hizo algo, pero va muy lento y el agua nos viene pasando por arriba, Ujú. lamentablemente. Sí. De hecho, el Consejo de Hidráulica por allá por mediados, fines de marzo, fue tratar de sacar el agua lo más rápido posible del partido 9 de julio para afrontar la primavera lo más vacío posible. Y lamentablemente el municipio, si bien oyó eso, pero no hizo, no actuó en consecuencia, no obró en consecuencia. Y lo mismo de provincia. Provincia, el municipio está reclamando desde ese momento. Hugo, hago un Nosotros también hicimos paréntesis. algunos reclamos y no llegó nada. Hace unas 2 semanas o tres le enviaron una carta directamente al presidente pidiéndole maquinaria vial, retroexcavadoras y Sí, motoniveladoras. ¿Tuvieron alguna sí, respuesta de se eso? hizo, no, de respuesta de Nación directamente ninguna, ningún tipo. Y a provincia hace unos 50 días se le envió también un pedido a Ujú. Desarrollo Agrario, al ministro Javier Que Rodríguez. tuvieron una visita esta semana. Eh, Después de 50 días tuvimos una visita en un contexto no muy feliz, porque lamentablemente se lo planteamos, o sea, Ujú. 4 o 5 días antes de una elección, o sea, no es, llega 5 meses tarde y 4 o 5 días de una elección no se puede hacer nada. Entonces le Seguro. planteamos la semana que viene sentarnos a trabajar, espero que realmente después escuchen y no sea una propaganda política. De hecho fue una conversación y un diálogo sin ningún tipo de nota ni nada. Pero bueno, la realidad es que muy poca ayuda de la provincia, lamentablemente, y ningún tipo de ayuda de la nación. Hugo, Y el municipio está totalmente desarmado. Gabriel conoce mucho mejor que yo la zona porque es de aquellos pagos. Yo estuve algunas veces por 9 de julio, pero mi pregunta apunta a lo siguiente: ¿en qué medida Sí. está influyendo, por ejemplo, la suspensión de las obras de saneamiento que se venían haciendo sobre el río Salado, particularmente en el tramo central del río Salado?
A ver, esa parte de la obra es la que terminaría la que permitiría que se pueda seguir también con el nodo Bragado, que es el pasaje de agua por atrás de la ciudad de Bragado, que iría al Salado, y nos permitiría evacuar mucho más metros cúbicos de manera rápida. Hoy uno de los problemas que se encuentra el 9 de julio es que Bragado ya empieza a prender luces amarillas, impidiendo un poco, frenando un poco la afluencia de agua desde 9 de julio, que desemboca ahí. Y lamentablemente, bueno, como bien saben ustedes, la situación que por ahí era propia de 9 de julio, Casares, parte de Bolívar y pedacito de Lincoln, Lego de los Toldos, hoy se expandió, hoy atañe a Pehuajó, atañe a localidades más al sur de Buenos Aires. Lo mismo pasó en Córdoba, que de hecho uno de los problemas que nosotros tenemos es que si el sur de Córdoba empieza a llover mucho, el río Quinto termina pasando por acá adentro, por el Mercante, y va al Salado, una parte. Entonces todo eso es afluencia de agua que en un momento Bragado empieza a limitar el pasaje y lamentablemente nosotros tenemos que esperar en la cola hasta que se terminen de bajar los niveles para poder desagotar. Ahora, si esa obra hubiese estado hecha, no hubiera pasado y hubiese estado hecha en consecuencia la del nodo Bragado, probablemente hubiéramos tenido problemas, pero no de estas magnitudes y no con un potencial problema para lo que nos queda de acá a fin de año, que es la primavera, que lamentablemente en 9 de julio tenés un promedio histórico de entre 400 y 600 milímetros en primavera, o sea, es algo normal. O sea que, pero más lluvia entonces. Sí, es normal, o sea, la probabilidad de que no llueva es muy baja, y sería una ilusión decir, esperemos que no llueva. Lamentablemente va a llover, esperemos que sea lo menor posible, lo más repartido posible, para que no nos termine de golpear del todo y que nos dé lugar como para hacer algo, ¿no? Ahora, es increíble, por ahí voy a ser muy fuerte muy duro con la frase que voy a reproducir a continuación. Es increíble la desidia por parte, no solamente de la provincia de Buenos Aires, porque esa obra, en rigor de verdad, es una obra compartida, es una obra que se comparte entre nación y provincia, más el aporte de cada uno de los municipios que pasan por la región. Siendo que esa obra, que es y que se viene negociando hace por lo menos 10 años o más, tenía financiamiento internacional asignado. Tenía financiamiento internacional asignado, y si no recuerdo mal, era el Banco Interamericano de Desarrollo que había puesto no sé cuántos millones de dólares, porque no tengo el número presente, para avanzar con esa obra, y por esta desidia o por esta falta de entendimiento entre nación y provincia, terminan perjudicando a una de las zonas más importantes en materia de producción agrícola y ganadera de la Argentina. Sí, muy claro lo dijiste vos, no precisa agregar palabras de eso. Lamentablemente una desidia muy grande y un desinterés desde la parte política de ponerse de acuerdo para un bien común. Muy bien, ¿algo más, Javier? Sí, no, bueno, para terminar un poquito arriba, con optimismo, es que los pronósticos dicen que va a ser un septiembre más caluroso de lo normal. Eso podría ayudar un poco a evaporar, por lo menos, ¿no? No sé cómo van a quedar los suelos. Pero, ¿qué se proyecta en cuanto a producción? ¿Van a poder hacer soja y desde cuándo calculas más o menos, por ejemplo? ¿O maíz? Mirá, con respecto a producción, o sea, si tuviéramos un poquito más de tiempo cálido, nos ayudaría un poquito más a mover el agua por evaporación. Lamentablemente, porque gran parte de eso tiene que salir por evaporación en el corto plazo. Pero con respecto a producción, te hago un recuento cortito. La cosecha está prácticamente terminándose, los últimos maíces tardíos, que también están dentro del agua en gran cantidad de lotes. De trigo se pudo hacer un 30-35% del área proyectada. 9 de julio siembra, para que tengan idea, 45-50 mil hectáreas de trigo, o sea que es la magnitud de lo que se achicó en trigo. Y 9 de julio tiene unas 230.000 hectáreas agrícolas, más o menos, poquito menos, normales. Hoy tenemos prácticamente 60-70 bajo agua. Y tenemos otro tanto, no tanto, pero otro tanto que no se puede llegar a los lotes por inaccesibilidad de camino y de cortes, ¿no? Y de inundación. Además de falta de piso. Y la cosecha de gruesa arrancaría alrededor del 20-25 de septiembre, como normal el maíz, y atrás el girasol, algo de girasol y después soja.
En este contexto yo creo que va a ser muy lenta, va a arrancar muy lenta con algunos lotes muy puntualizados, y de ahí se va a ir desarrollando en función de la lluvia y del compás de cómo sigamos con la inundación, ¿no? Esperemos que podamos desarrollarlo. Yo creo que en este contexto y con una primavera normal, yo creo que en 9 de julio podrá sembrar alrededor de 100.000 hectáreas, 120.000 hectáreas, la mitad de lo que siembra normalmente. Una muy cortita y con esto cerramos, Hugo. ¿Cómo viene la mano con el tema ganadería? ¿Hubo posibilidad de evacuar los animales de las zonas inundadas o como se dice por ahí, escuché por ahí, algunas vacas están pariendo en el medio del agua? No, la realidad es que hay rodeos que están pariendo en el medio del agua, bien claro, como lo dijiste vos, con experiencia propia, porque de hecho muchos pensamos en un invierno un poco más seco, entonces se evacuó parte de los campos, se reacomodaron los rodeos para reducir los rodeos, pero bueno, lamentablemente julio-agosto nos dejó con 450 milímetros sobre el lomo, que son históricamente son poco encontrados en la serie histórica de lluvia, y eso nos generó una complicación terrible, y hoy tenemos problema que nos achicamos un montón en campo, claro. Las vacas están pariendo entre el agua, como dijiste vos, y hay muchos campos que están complicados para poder llegar a evacuar las vacas o tratar de sacar una vaca, pero estamos en plena aparición, y mover vacas con ternero chico adentro del agua por arreo es una cosa complicadísima, imposible. Usé otra palabra muy grosera, pero bueno. No, es imposible. Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural del 9 de junio, muchísimas gracias por tu participación aquí en Agroindustria en Foco, y seguramente cuando ya estemos un poquito más avanzados en la primavera te vamos a molestar nuevamente para que nos cuentes cuál es el panorama que están viviendo en este momento. Gracias a ustedes, no, y por favor, por no faltaba espacio para permitirle transmitir a la audiencia lo que nos pasa. Bien, bueno, saludos. Nosotros